Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva presentación. El día de hoy vamos a estar hablando de otro de los muchos temas controversiales que se discuten en nuestro medio. Vamos a estar viendo diferentes puntos de vista sobre este mismo tema y vamos a estar, como siempre, también viendo qué es lo que la Biblia dice sobre este tema. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del aborto, que es un tema sensible, es un tema que toca en todos los diferentes estratos sociales, en los diferentes países, en las diferentes culturas, y es un tema que se ha venido analizando de diferentes ópticas, pero vamos a ver también un poco cuál es la perspectiva bíblica sobre este tema, y vamos a ver también la sucesión de hechos históricos que se han suscitado para que este tema del aborto sea y se discuta de la manera en la que se lo hace el día de hoy. Pero antes de comenzar, les voy a pedir por favor que me puedan acompañar en una pequeña oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos provees y por estar siempre a nuestro lado para guiarnos y protegernos. En esta hora, Padre, te pedimos nos des luz, nos des sabiduría para interpretar tu palabra de manera correcta y así también poderla llevar a todos los hermanos a los que podamos llegar, Señor. Tu bendición sea sobre ellos y te pedimos, Padre, nos ayudes en estos eventos ya finales que se están suscitando, Señor, a nuestro alrededor. Porque todos estos favores te pedimos y te agradecemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a ver ahora el tema del aborto. Y es importante siempre darle un contexto a este tema. Y vamos a empezar con una cita que la hallamos en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y el versículo 20, donde dice lo siguiente: Ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desde el principio de los tiempos, el Señor dio a nuestros primeros padres las reglas sobre las cuales ellos iban a tener que guiarse para poder ser protegidos de la muerte. Nos dice Génesis en el capítulo 2 y el versículo 16 y 17, y mandó Jehová al hombre diciendo: del árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En estos textos, lo que el Señor esencialmente decía a la humanidad era que puedes hacer todo excepto aquello que la ley te prohíbe. Esta orden fue ratificada por nuestro Señor Jesús cuando vino la primera vez y cita en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Es debido a que la ley no puede ser ni anulada ni cambiada que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para morir por nosotros, para salvarnos del pecado. ¿Y por qué es tan importante la ley? La misma palabra nos da la respuesta en el texto de Eclesiastés, en el capítulo 10 y el versículo 8, donde nos dice: el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. La ley es importante porque nos protege de la muerte y es además el parámetro que nos sirve para poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, a pesar de ser la ley tan importante, el hombre de todos los tiempos se ha empeñado siempre en cambiarla, en romperla e incluso en ignorarla. Como dijo el Señor a través del profeta Isaías, una advertencia pesa sobre aquellos que pretenden cambiar la verdad por la mentira. Lamentablemente, la sociedad actual tiene la conciencia tan adormecida que no es capaz de reconocer lo que verdaderamente es bueno. Y esto ha llevado a que se acepten como normales comportamientos e ideologías que a la larga no traerán más que dolor y muerte. Con el surgimiento del feminismo, el mal había encontrado la herramienta perfecta para aumentar los problemas entre los géneros.
pero este movimiento iba a ser solamente la excusa para lograr introducir ideas que propondían, acabar con aquello que siempre se ha protegido celosamente, la vida en el vientre. Es a principios del siglo XX, apoyado por este movimiento, que se empieza a exigir el famoso derecho al aborto. ¿Y qué es el aborto? La Wikipedia nos responde y nos dice lo siguiente: el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama aborto inducido. Se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. En pocas palabras, podemos ver que existen dos escenarios en los que se puede dar un aborto. El primero, cuando es de manera natural, es decir, no hay una interferencia deliberada, y la segunda, cuando sí es provocada. Existe en México una ONG llamada IPAS México. Esta organización trabaja para asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción en territorio nacional. Es en un artículo que está publicado en su página web, que se titula Métodos de aborto seguro, encontramos la siguiente información. Y citamos: existen dos procedimientos de aborto seguro avalados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Federación Internacional de Ginecobstetricia, FIGO, por sus altas tasas de eficacia. Ambos procedimientos permiten interrumpir embarazos no planeados o no deseados de forma segura, procurando el bienestar, la salud y, en muchos casos, la justicia social de quienes recurren a él. Uno de ellos es el aborto con medicamentos, es decir, la ingesta de tabletas, usando dosis y sustancias correctas, para inducir el aborto de forma segura, antes de las 12 semanas de gestación, mediante la estimulación de contracciones en el útero y la dilatación del cuello uterino de forma simultánea, lo cual permite la evacuación en los días siguientes a la toma. El aborto con medicamentos, cuando se usa la dosis recomendada, durante las primeras 12 semanas de gestación, tiene un porcentaje de eficacia del 95 y el 98% con el régimen combinado de misoprostol y mifepristona. Entre sus ventajas se enlista que es un procedimiento no invasivo que se puede usar en casa, idealmente con el acompañamiento de personal capacitado, sobre todo para asegurar que el procedimiento concluyó correctamente. Sin embargo, este acompañamiento no es indispensable una vez que la mujer cuenta con la información correcta. El otro método es la aspiración por vacío. Es el procedimiento de primera elección recomendado por la OMS y la FIGO, por ser una técnica moderna, versátil, segura y eficaz para extraer el contenido del útero dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La evacuación uterina se realiza a través de un equipo de aspirado por vacío, manual o eléctrico, que tiene un diseño similar al de una jeringa. Este método tiene una eficacia del 98% cuando el procedimiento se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación, con personal capacitado y el equipo correcto. Entre sus ventajas se enlista que es un procedimiento ambulatorio, es decir, no requiere hospitalización o el ingreso a un quirófano. No necesita anestesia general y se concluye o se resuelve una vez que termina la maniobra clínica. De este tipo de artículos destaca no solamente la naturalidad con la que se habla de un proceso en el que esencialmente estamos terminando con la vida de un ser humano, sino de cómo utilizan cuidadosamente el lenguaje para poner al aborto como un procedimiento quirúrgico más, usando frases como aborto seguro, método eficaz y versátil o procedimiento ambulatorio. Es realmente impresionante este tipo de artículos y es uno, lamentablemente, de muchos. Actualmente existe una batalla a nivel mundial
para lograr despenalizar el aborto en todos los países, basados en el hecho de que es un derecho humano. De hecho, una de las organizaciones sin ánimo de lucro más conocidas en el tema es el Centro de los Derechos Reproductivos, que se encuentra localizado en la ciudad en el país de Estados Unidos. En su página oficial se incluye un informe sobre el estatus de legislación del aborto en el mundo, el cual se encuentra actualizado hasta el 23 de febrero de 2021. Los resultados relevantes son los siguientes. En el cuadro que podemos ver en pantalla, vemos que ellos han agrupado a los países esencialmente en 5 categorías. Prohibido, países donde el aborto está completamente prohibido, países donde se permite el aborto para salvar la vida de la mujer únicamente, en otros donde es para preservar la vida, en otros que es por motivos socioeconómicos y en otros países que es simplemente a pedido. Entre los países de la primera categoría, que está prohibido, ahí tenemos a 23 países. En estos países las leyes no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, incluyendo cuando la vida de la mujer o su salud está en riesgo. Entre algunos de los países que tenemos en esta categoría están, por ejemplo, Andorra, Aruba, el Congo, la República Dominicana, Egipto, El Salvador, Irak, Jamaica, Madagascar, Honduras y Haití. En la segunda categoría, que es para salvar la vida de la mujer, aquí se incluyen los países en los cuales sus leyes permiten el aborto únicamente cuando se debe salvar la vida de la mujer. Entre algunos de los países que están en esta categoría están, por ejemplo, Afganistán, Bangladesh, Bután, Brasil, Chile, Costa de Marfil, Gambia, Sri Lanka, Sudán del Sur, Paraguay, Panamá y otros. Como tercera categoría está para preservar la salud. Las leyes de estos países que se encuentran en esta categoría permiten el aborto sobre la base de razones de salud o terapéuticas. Entre algunos de los países de esta categoría están, por ejemplo, Argelia, las Bahamas, Bolivia, Botsuana, Camerún, Ghana, Granada, Israel, Jordán, Kenia, Trinidad y Tobago, Arabia Saudí y otros países. En la cuarta categoría, que es motivos socioeconómicos, aquí se agrupan los países donde sus leyes son generalmente interpretadas libremente para permitir el aborto por un amplio rango de motivos. Estos países suelen tener en cuenta el entorno real o razonablemente previsible de la mujer y su situación social o circunstancias económicas al considerar el impacto potencial del embarazo y la posterior maternidad. Algunos de los países que encontramos en esta categoría son Belice, Etiopía, Fiji, Finlandia, Gran Bretaña, Hong Kong, India, Japón, Ruanda, entre otros. Y finalmente, en la última categoría, que es la categoría que se titula como a pedido, son aquí los países donde el aborto es permitido, no hay una limitante más que el tiempo de gestación que tenga la madre. Por ejemplo, está Argentina, Albania, Australia, Alemania, Grecia, Mozambique, Nepal, Holanda y otros. Entonces, como podemos ver, todo este informe lo hemos sacado de la página del Centro por los Derechos Reproductivos y el link, si lo desean revisar, lo vamos a dejar en el documento que también le vamos a dejar en la caja de comentarios. En la página web del Centro por los Derechos Reproductivos, de donde decimos que obtenemos toda esta información, se establece que la compilación de toda esta información se hace con el objetivo siguiente, y citamos: el mapa debe ser un recurso para defensores, funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover el derecho al aborto como un derecho humano para mujeres y niñas en todo el mundo. El mapa categoriza el estado legal del aborto en un continuo que va desde la severa restricción hasta la relativa liberalidad. Se actualiza en tiempo real y refleja los cambios en las leyes nacionales, para que los defensores de los derechos humanos puedan monitorear cómo los países protegen o niegan los derechos reproductivos en todo el mundo.
Continúan diciendo que el derecho al aborto seguro y legal es un derecho humano fundamental, protegido por numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y constituciones a nivel nacional en todo el mundo. Estos instrumentos fundamentan el aborto seguro en una constelación de derechos, incluidos los derechos a la vida, la libertad, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, además de no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los organismos de derechos humanos han condenado reiteradamente las leyes restrictivas sobre el aborto por ser incompatibles con las normas de derechos humanos. La verdad es una pena ver cómo instituciones y organismos como este se llenan la boca diciendo que protegen la vida y que es un hecho condenable el no agotar esfuerzos para lograr ese fin, cuando no reconocen la vida esencial, que es la vida del vientre. Y es más, la reducen a un simple objeto que estorba y del cual debemos deshacernos. Pero la lucha por el famoso aborto seguro no es algo nuevo. Este movimiento, al igual que el feminismo y la ideología de género de los que ya hemos hablado, te dejamos el video en la caja de la descripción, ha recorrido un largo camino para llegar al estado en el que lo vemos el día de hoy. El politólogo y escritor argentino Agustín Laje, durante una conferencia sobre el aborto y la ideología de género hecha en la Universidad Técnica Particular de Loja, que se encuentra en el Ecuador, realiza un análisis genealógico, es decir, del origen, sobre el discurso abortista. En su discurso, él hace un análisis donde destaca la aparición histórica de 4 puntos que conforman el discurso abortista de la actualidad. Estos 4 puntos son el discurso eugenésico, el discurso económico, el discurso sanitario y de derechos y el discurso de la liberación y la autorrealización. A continuación, presentamos un pequeño resumen de cada punto que expuso Agustín Laje. El video también de la conferencia que él dio les vamos a dejar en la caja de la descripción por si desean consultar. Y empieza así. Primero está el discurso eugenésico. La eugenesia es una palabra que se compone esencialmente de 2 términos, bueno, y genésica, que es la genética. Una política eugenésica es una biopolítica que procura mejorar la constitución la constitución genética de un pueblo. El aborto comienza en el siglo XX como una política eugenésica, la cual fue impulsada en su momento por una mujer que se llamaba Margaret Sanger. Sanger es la creadora de planificación familiar, o como se la conoce más comúnmente, Planned Parenthood, la cual tiene en la actualidad la red de clínicas abortistas más importante en el mundo, contando con más de 46,000 establecimientos abortivos a nivel internacional, según sus reportes financieros publicados en 2016. Sanger era una militante de las causas eugenésicas e impulsaba la publicación de una revista de control de natalidad en la cual se escribían cosas como la siguiente, y citamos: el control de la natalidad es nada más y nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podrá transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. Entre otras de sus revistas publicadas, tenemos un artículo que dice lo siguiente: el conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y, en última instancia, a una raza más limpia. Es gracias a John D. Rockefeller III que la fundación de Sanger lograría un alcance internacional. Gracias al financiamiento del magnate se fundaría la Federación Internacional de Planificación Familiar, o más conocida por sus siglas en inglés, la IPPF. Además de la IPPF, Rockefeller fundaría el Consejo de Población, que a la actualidad existe,
y lucha arduamente por el control de la natalidad. El primer director del consejo sería Frederick Osborne, quien es conocido por ser un médico eugenésico y es uno de los fundadores de la Sociedad de Eugenesia de América. En la segunda parte de este discurso, o la segunda etapa, digámoslo así, es el discurso económico. El discurso eugenésico tuvo su fin cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya no podemos seguir diciendo que queremos controlar la natalidad porque nos interesa tener una raza más limpia. Entonces llega el momento de darle un giro al discurso. Esta segunda etapa vendría a ser el surgimiento del discurso económico. Este discurso plantea que una sociedad va a ser más rica cuantas menos personas tenga. Una sociedad con mucha gente está condenada a la pobreza y por eso es necesario que los gobiernos desarrollen políticas para lograr el control de la natalidad. El inicio de este discurso es dado por el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. En 1965, durante el 20º aniversario de las Naciones Unidas, él dice lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Es mucho más barato ayudar a los pobres evitando que se reproduzcan que sacándolos de la pobreza. Se necesitan políticas para que haya menos pobres y para lograrlo hay que evitar que sigan teniendo hijos. Luego, para 1966, reaparece John D. Rockefeller III y redacta la famosa Declaración sobre Población. Este instrumento histórico sería firmado por 30 jefes de Estado. Una parte de la declaración dice lo siguiente, y citamos: creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el plan nacional a largo plazo, si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. Es decir, necesitamos hacer que la población no siga creciendo con el ritmo con el que crece si es que los gobiernos quieren cumplir con sus metas económicas. El impacto de este discurso se vería recién en el 67 con la legalización del aborto en Gran Bretaña y con la creación del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población, que es la FNUAP, cuyo objetivo es controlar la natalidad en el mundo. Para 1968, Robert McNamara asume la presidencia del Banco Mundial y él dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Con lo que dice básicamente que las naciones, para que puedan lograr tener una mejoría en sus economías, deben reducir la población. Es en ese tiempo también que en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se celebra en Teherán, se introduce la idea de que existe el derecho humano básico de escoger el número y espaciamiento de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, como mujer, quiero tener solamente 3 hijos. Y quiero que mi hijo nazca en un año, mi hijo nazca 2 años después y el otro hijo otros 2 años después. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quedo embarazada en una fecha donde no quiero tener a mi hijo, puedo abortarlo si quiero, porque yo he decidido que quiero fechas específicas en las que nazcan mis hijos. Aquí ocurre un como cortocircuito dentro de los derechos humanos, ya que el derecho humano primordial es el derecho a la vida. Este derecho a vivir estaría en contradicción con el derecho a escoger el número y espaciamiento de los hijos, ya que si una mujer estuviera embarazada y no desea tener al niño en ese momento, tiene el derecho humano de matarlo. Es también en 1968 que Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, comparece ante el Congreso y revela que ha incrementado en 1.650% desde 1963 el dinero destinado al control poblacional. Pide además a la comisión encabezada por John Rockefeller que estudie la situación de población y haga un informe. Luego, en 1970, Richard Nixon, quien como nuevo presidente americano toma la batuta, dice lo siguiente:
Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio, Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpos de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. El discurso económico no rinde los frutos esperados por sus impulsores. No es suficiente tener al Banco Mundial diciendo a los países que para poder lograr un desarrollo económico satisfactorio es necesario controlar la población. Por eso se vuelve necesario darle otro giro al discurso. Y así nace la tercera etapa del discurso, el discurso sanitario y de derechos. Para 1972 se publica el reporte de la Comisión en Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica. Este es el famoso informe Rockefeller. Y una de las cosas que dice este informe es la siguiente. Creemos que el aborto no debe considerarse como un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Para lograr este objetivo hay que llevar adelante los esfuerzos de ingeniería moral que modifiquen los valores que consagran la vida como un derecho fundamental. Dice además el informe que se debe apuntar hacia el desarrollo de un principio ético básico, de que solamente los niños deseados son traídos al mundo. Para 1973 se legaliza el aborto en Estados Unidos luego del famoso fallo de Roe versus Wade. Un año después se llevaría a cabo la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y el Desarrollo en Bucarest, que contaría con la participación de 135 gobiernos y 14 agencias de la ONU. De esta conferencia surgiría el Plan Mundial en Acción de Población, donde se ratificaría lo dicho en la conferencia en Teherán: el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus hijos. Para diciembre de 1974, Henry Kissinger, el secretario del Estado norteamericano, elaboraría el famoso informe Kissinger, que sería desclasificado posteriormente en 1989 por las leyes de transparencia pública. En este informe se enfocaría el problema del crecimiento poblacional desde 4 puntos. El informe dice lo siguiente: la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. Lo que dicen con esto básicamente es que mientras aumente la población en los países menos desarrollados que cuentan con los recursos naturales estratégicos, significa que ellos van a estar usando esos recursos que las naciones desarrolladas quieren. Por tanto, es importante controlar el crecimiento poblacional en estas naciones. También está el tema de la contaminación. Si la población aumenta en estos países menos desarrollados que no cuentan con los procesos industriales necesarios para controlar el impacto ambiental, entonces es importante disminuir la población. Menos gente, menos contaminación. Está también el problema migratorio. Si se logra controlar el tamaño de la población en los países pobres, los países ricos ya no tienen que preocuparse de recibir gente de estas naciones pobres. Y finalmente está el tema de la seguridad y de la defensa. Estados Unidos no puede controlar políticamente a países donde su población está creciendo desmedidamente, porque eso genera rupturas sociales y el control de Estados Unidos pierde eficacia. Todos estos temas se contemplan en el informe Kissinger, que está al alcance del público. Lo pueden encontrar ustedes en Google si es que desean leer un poco más de lo que dice este informe. Otra de las cosas que se destaca en este informe es la siguiente: la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigidas a disminuir la fecundidad. Para ello, se reconoce que la asistencia bilateral a la población es el instrumento más grande
e invisible para llevar la política estadounidense en esta área. Añade también que existe el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en materia de planificación material como una forma de imperialismo económico o racial. Esto podría crear una seria reacción. De ahí que sea importante, tanto en el estilo como la sustancia, evitar la evidencia de coerción. Entre otras medidas mencionadas en el informe está también lo siguiente: el adoctrinamiento de la nueva generación de niños con respecto a la conveniencia de familias más pequeñas, impulsar en el mundo la planificación familiar con la colaboración de otros países donantes interesados y organizaciones como por ejemplo la OMS, la UNFPA, el Banco Mundial, UNICEF, y utilizar el Plan de Acción de Bucarest para influenciar y apoyar acciones en los países en desarrollo. Mayor énfasis a los medios de comunicación y otros programas de educación y motivación en la población de la ONU, la OSIA y AID. Es preciso ganar el entendimiento y el apoyo del público norteamericano y del Congreso respecto de la necesidad de agregar fondos para estos esfuerzos. Es imperioso minimizar las acusaciones de una motivación imperialista detrás del apoyo o actividades de población, afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación por el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. Finalmente, ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Para 1980 tomaría el mando como presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien publica el famoso Reporte Global 2000, donde se dice lo siguiente: una alta prioridad para esta nación debe ser una evaluación completa de sus políticas relacionadas con la población, los recursos y el medio ambiente. La mayor parte del crecimiento poblacional ocurrirá en los países menos desarrollados. Posteriormente, tendría lugar en El Cairo, en septiembre de 1994, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. En el informe final se destaca el postulado que es una urgencia de alcance mundial el control de la natalidad, haciendo proyecciones sobre el crecimiento poblacional para el año 2015. Depende de todas las naciones evitar que la proyección máxima se cumpla, para lo que se desarrollaron una serie de medidas. Entre estas medidas se destaca la 7.16, donde dice lo siguiente: para el año 2015, las naciones deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. El objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. En el apartado 7.6 se indica que mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios en materia de planificación de la familia, educación y servicios de atención prenatal, partos y riesgos, atención de la salud materno-infantil, prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad, interrupción del embarazo. Dado que estos objetivos no fueron cumplidos con éxito en la fecha indicada, la ONU lanza la Agenda 2030, donde destacamos los siguientes objetivos. 5.6.
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Y así llegamos a la cuarta parte del discurso que Agustín Laje la titula como el discurso de la liberación y la autorrealización. Esta parte del discurso tiene mayor difusión en los lugares donde ya se ha logrado legalizar el aborto. Esto se hace para lograr normalizarlo y así lograr popularizar su práctica. El mensaje de este tipo de discurso es básicamente de esparcir la idea de que el aborto te libera y te autorrealiza en los proyectos de vida. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ilustrar este punto. Veamos, por ejemplo, este artículo que se publica en la página argentina de noticias que se llama El 13 y el artículo se titula así, dice: estudio afirma que los padres desperdician un promedio de 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Desperdician su vida, ¿no? Horas de su vida criando a las nuevas generaciones. Yo no sé dónde desperdician el tiempo los padres, pero bueno. Tenemos el siguiente artículo que está publicado en El País, que es otra cadena de noticias internacional, que pone el siguiente artículo: las ventajas de ser madre a partir de los 40. Y entre otros está, por ejemplo, este de la BBC, donde tenemos que cuando una mujer elige no tener hijos, y obviamente tenemos una mujer ahí mirando al horizonte como si fuera la cosa más maravillosa de la vida. Y por qué no incluir también el artículo de Planned Parenthood, donde dice: estoy preparado para tener un hijo o una hija, y casualmente ahí en una esquina cómo encontrar la clínica más cercana. Entonces tenemos todo este cúmulo de información a nuestro alrededor, y por qué no sumar también la participación de figuras públicas que ayudan a impulsar este tipo de agendas. Tenemos, por ejemplo, la cantante norteamericana Miley Cyrus, que hizo toda una campaña de apoyo junto con Planned Parenthood sobre el tema del aborto. Aquí en Latinoamérica tuvimos también, antes de que se legalice el aborto en la Argentina, teníamos a Ricardo Darín y otros actores argentinos que piden en un video que se haga legal el aborto. Y cómo olvidarnos del grito que pegaron al cielo personas como Michelle Obama cuando la Corte de Estados Unidos revocó el derecho al aborto, ¿no? Como podemos ver, el tema del aborto forma parte de una agenda global que se viene gestando desde el siglo pasado. A través de la televisión, la radio, los libros, las famosas redes sociales y otros medios de comunicación, se está tratando de normalizar no solamente el aborto, sino también la ideología de género y el feminismo radical, imponiéndolos como algo revolucionario y necesario para lograr que la sociedad se desarrolle y se convierta en una mejor sociedad. Lamentablemente, en el mundo religioso, llamémoslo así, la situación no es nada diferente. En la página web de la cadena británica de noticias de BBC, con sus oficinas en Brasil, encontramos un artículo titulado ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto?, donde encontramos lo siguiente, y citamos: para los expertos consultados por la BBC, la discusión parte de premisas filosóficas y biológicas, que son las claves para interpretar los textos sagrados.
¿cuándo exactamente comenzaría la vida? Es importante destacar que la Biblia aborda el problema del aborto subrayando el valor de la vida humana, la llamada por Dios incluso antes de que esté dentro del vientre materno. Defiende el padre Renato Goncalves da Silva, maestro en teología con un énfasis en Sagrada Escritura por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en Brasil, y actualmente estudiante de exégesis bíblica en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. El estudioso destaca que la creación de una vida humana es una decisión divina, hecha por una vez, por todas y por siempre, y que siempre se actualiza, sin importar las circunstancias del mundo humano. La Red de Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo que suele divergir de la posición oficial de la Iglesia en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, enfatiza que la Biblia no puede usarse para guiar la criminalización del aborto. El aborto no es un tema bíblico. Los temas bíblicos atañen a horizontes de organización de la sociedad, de la vida, de la línea de defensa de la vida para todos y la vida en abundancia, como dice el Evangelio. Subraya la socióloga María José Rosado, profesora de la Universidad Católica de Sao Paulo y presidente de esta organización. Esto significa, dice ella, vida plena. Para hombres y mujeres significa control sobre la propia capacidad de hacer otros seres humanos y la capacidad de hacer lo que su sexualidad y capacidad reproductivas le permite hacer a los seres humanos. Cuando se invoca la Biblia para condenar el aborto, como generalmente lo hacen los grupos religiosos fundamentalistas, conservadores y neoconservadores, se hace reinterpretando pasajes de manera que se posibilite sustentar lo que se quiere defender políticamente, la restricción de los derechos sexuales y reproductivos, argumenta Rosado. En realidad no hay base para invocar a la Biblia a favor de esta restricción, dice ella. Por el contrario, como demuestran las teólogas feministas, la Biblia debe servir para ampliar las posibilidades de realización de una vida plena. La Biblia no dice nada directamente sobre el aborto. No hay una declaración categórica específicamente sobre el aborto. Lo que tenemos son versículos que apuntan a la formación del ser humano en el vientre y cómo desde el vientre de la madre el ser humano es un ser querido por Dios. Destaca el estudioso de la geografía Tiago Maerki, investigador de la Universidad Federal de San Pablo y asociado de la Hagiography Society en Estados Unidos. Lo que hacen las iglesias es una interpretación de ciertos versículos, continúa Maerki. La Biblia no tiene un mandamiento que diga no abortarás. Tenemos el no matarás, que a menudo los religiosos toman para condenar también el aborto. Muchas denominaciones religiosas utilizan pasajes para interpretar, según él, que el aborto es un delito. No es una declaración, sino una interpretación. Lo que sucede muchas veces es una interpretación fuera de contexto para justificar sus dogmas, sus intereses y sus enseñanzas, añade. El biólogo y sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordinador del Núcleo Fe y Cultura de la Universidad Católica de Sao Paulo, considera que estas nuevas interpretaciones son producto de la evolución del conocimiento. La doctrina católica siempre ha condenado el aborto, entendido como el acto de matar a un niño aún en el vientre de la madre. Sin embargo, la larga comprensión científica de la concepción y el embarazo ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, y los textos más antiguos no siempre formularon una prohibición del aborto como se propone actualmente. En el pasado, la mentalidad hegemónica consideraba que el niño era un nuevo ser humano, deseado por Dios, y la madre no tenía un derecho absoluto sobre él. Actualmente, la mentalidad hegemónica establece que la autonomía de la madre prima sobre cualquier otro derecho. De manera que el derecho del feto a la vida está determinado por la voluntad de la madre o de ambos padres, como máximo.
Dentro del Islam, la segunda religión con más adeptos en el mundo, después del cristianismo, tampoco hay un consenso sobre todos los países donde se practica esta religión. Consideremos también parte de un artículo publicado también por la BBC sobre la visión que se tiene dentro del Islam sobre el aborto. Y dice lo siguiente: en general, los musulmanes no están de acuerdo con el aborto y lo consideran prohibido. Pero muchos de ellos, incluyendo juristas, expertos en el Islam y médicos, coinciden en que debe ser permitido en ciertos casos. De hecho, en todos los países musulmanes es legal cuando está en riesgo la vida de la madre. Pero hablar del mundo islámico es hablar de diversidad, pues aunque comparten la misma religión, los países de mayoría musulmana no se gobiernan de la misma manera. En algunos países musulmanes el sistema jurídico está basado exclusivamente en la ley sharia, la ley musulmana. En otros se combina la legislación musulmana con la ley civil. Y en otros el sistema legal no tiene sus cimientos en la religión, sino en el secularismo. El Corán, el libro sagrado del Islam, y el Hadith, que es el conjunto de tradiciones y planteamientos atribuidos al profeta Mahoma, son los textos que guían la vida de todos los musulmanes. Sami el-Mushtawi, jefe del Departamento de Cultura del Centro Cultural Islámico de Madrid, le explicó a BBC Mundo que en el Corán no hay un párrafo explícito que hable sobre el aborto. Sin embargo, hay un verso que establece: no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza. Somos nosotros quienes les proveemos y a vosotros también. Matarlos es un gran pecado. No obstante, todas las escuelas de leyes musulmanas aceptan que el aborto debe practicarse si continuar con el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Hay una posición más abierta al aborto en las primeras fases. La cuestión fundamental que discuten los expertos, los juristas y los teólogos musulmanes es: ¿en qué momento se pasa de un conjunto de células a constituirse en un ser humano? Le explica a la BBC Mundo Delfina Serrano, investigadora del Departamento de Estudios Judíos e Islámicos del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo de España. Según el Mushtawi, la fe musulmana cree que después de 120 días se forma el ser humano. Después de 120 días, Dios le envía el ángel para insuflarle el alma o el espíritu al embrión. Desde la propia concepción del ser humano hasta su muerte, una vez insuflado el espíritu o el alma en el feto, la vida comienza para nosotros los musulmanes. Así, algunas escuelas de pensamiento islámico permiten el aborto en las primeras 16 semanas del embarazo, pero otras, más conservadoras, solo lo aceptan en las primeras 7 semanas. Según la División de Religión y Ética de la BBC, sí se confirma que en la etapa temprana de un embarazo el feto sufre de algún defecto que no puede ser tratado y que le causará un gran sufrimiento, un grupo de académicos musulmanes diría que el aborto debe ser permitido, siempre y cuando el embarazo no haya llegado a los 120 días. Algunos expertos del Islam plantean que el aborto debe ser permitido cuando la madre es víctima de una violación o de un incesto, y en caso de hacerse debe ser dentro de los primeros 120 días del embarazo. Otros aseguran que por estas razones nunca debe ser permitido, pues la vida es sagrada. Como podemos ver, en el mundo en general hay una gran cantidad de ideas, maneras de enfocar el tema, y ya sea que lo veamos desde el punto de vista médico, político o religioso, pero lo que sí podemos ver es que hay una fuerte corriente de pensamiento que está trabajando a través de los diversos medios en los distintos países y en los distintos estratos sociales para normalizar el aborto. Un aspecto importante que generalmente se obvia o se minimiza cuando se habla del aborto es el tema de cuáles son las consecuencias que trae. Muchas organizaciones y medios de comunicación tratan de minimizar el problema diciendo que las complicaciones, principalmente físicas, que conlleva el hacerse un aborto se verían disminuidas si el aborto fuese seguro, es decir, hecho por profesionales médicos en instalaciones adecuadas. Entre algunas de las consecuencias podemos ver las siguientes y se agrupan en tres categorías
que son físicas, psicológicas y sociales. Dentro de las físicas tenemos infección, perforación, hemorragia, daños al cérvix, un aborto fallido y hasta la esterilidad. En los efectos psicológicos tenemos síndrome post-aborto, depresión y ansiedad. Y entre las sociales está el rechazo por la sociedad, por la familia, por la pareja, entre otros. Ante este panorama, para alguien que sí cree en lo que la Biblia enseña, se vuelve tarea complicada poder decir qué está bien y qué está mal. Esto sin contar todas las preguntas que pueden surgir, como por ejemplo, si un embarazo no deseado es tan malo como lo ponen, entonces ¿es correcto abortar? ¿Son malas todas las mujeres que se han sometido a un aborto? ¿Dios puede perdonar a alguien que se ha sometido a un aborto? ¿Debo basarme en lo que dicen los líderes políticos o religiosos para poder tomar una decisión? ¿Este es un tema que solo toca a las mujeres? Podríamos empezar nuestro planteamiento o nuestra investigación con una pregunta. ¿Se considera vida aquello que se está gestando en el vientre de la madre? Vamos a dejar que la Biblia nos responda y vamos a ver esencialmente 3 textos. El primero lo encontramos en Job, en el capítulo 31 y el versículo 15, donde nos dice lo siguiente: un mismo Dios nos formó en el vientre, y tanto a ellos como a mí nos dio la vida. En Salmos 139, 16 nos dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y en Eclesiastés 11:5 encontramos: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Solo Jehová, como el Dios dador de vida, es quien forma al niño desde que es concebido. Aquello que el mundo llama solamente un conjunto de células es obra de Dios, que el hombre no entiende y encima se niega a reconocer como lo que es vida. Cada individuo fue diseñado y hecho por Dios mismo. A todos nos ha dado un propósito en su gran obra, y para cumplirlo nos ha dado una serie de cualidades necesarias desde que nos formó en el vientre de nuestras madres. De hecho, existen en la palabra algunos ejemplos de personas que fueron elegidas por el Señor desde el vientre para cumplir ciertas tareas. Vamos a ver algunos de ellos. Uno de los más célebres es tal vez del Antiguo Testamento, Sansón. Y para conocer un poco sobre la vida de Sansón, vamos a irnos al libro de Jueces, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Y dice lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Según el diccionario bíblico ilustrado de Holman, se llamaba nazareo a el miembro de una clase de individuos especialmente consagrados a Dios. El término hebreo significa consagración, devoción y separación. Existían 2 formas de nazareato. Una se basaba en un voto realizado por el individuo durante un determinado periodo de tiempo, y la otra consistía en una consagración de por vida, luego de que uno de los padres tuviera una revelación sobre el nacimiento de un hijo.
Si desean conocer más detalles sobre el nazareato, pueden consultar el capítulo 6 del libro de Números. En este primer ejemplo vemos a Sansón, que vivió durante el periodo de los jueces. Él fue el último juez que tuvo Israel antes de la llegada del profeta Samuel, y es conocido generalmente por la fuerza descomunal que él tenía, la cual era dada por Dios. Como está escrito, Sansón fue escogido desde el vientre por Dios para salvar a Israel de mano de los filisteos. Ellen White, en su libro Patriarcas y Profetas, nos habla sobre este peculiar juez del Antiguo Testamento, y nos dice ella lo siguiente: en medio de la apostasía reinante, los fieles adoradores de Dios continuaban implorándole que libertase a Israel. Aunque aparentemente sus súplicas no recibían contestación, aunque año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la tierra, la providencia de Dios preparaba un auxilio para ellos. Ya en los primeros años de la opresión filistea, nació un niño, por medio del cual Dios se proponía humillar el poderío de sus enemigos poderosos. A medida que el niño crecía, se hacía evidente que poseía una fuerza física extraordinaria. Sin embargo, como bien lo sabían Sansón y sus padres, esa fuerza no dependía de sus firmes músculos, sino de su condición de nazareo, simbolizada por su cabellera sin cortar. Si Sansón hubiese obedecido los mandatos divinos tan fielmente como sus padres, su destino habría sido más noble y más feliz, pero sus relaciones con los idólatras lo corrompieron. Lamentablemente, aunque Sansón fue escogido desde el principio y se le dieron grandes dones, no supo refrenar su carácter y convirtió la bendición que Dios le había dado en una maldición que lo llevó a la ruina. Al igual que Sansón, Dios nos escoge a nosotros desde el vientre, pero tristemente no todos escuchan el llamado del Padre. Otro ejemplo lo encontramos en el profeta Jeremías. Para conocer un poco acerca de Jeremías, vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 1 y los versículos 4 y 5, donde se nos dice lo siguiente: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es aproximadamente en el año 627 a.C. que nuestro Señor llama a Jeremías para profetizar ante el pueblo de Judá en Jerusalén. Ahí es, a la edad de 20 años, cuando el Padre le revela al profeta que había sido escogido desde el vientre para cumplir con la misión de amonestar al pueblo de Dios antes de que se efectuara la toma de Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Si bien era un hombre sensible y piadoso por naturaleza, Jeremías recibió la orden divina de proclamar un severo mensaje de juicio. La oposición a la que hizo frente era cruel y despiadada hasta tal grado que en más de una ocasión quiso dimitir de su responsabilidad como profeta. No obstante, continuó proclamando fielmente la palabra de Dios. A diferencia de Sansón, Jeremías venció sus miedos y siguió a Dios para convertirse en uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. A través del libro, si bien son varias las advertencias que hace contra el pecado y sobre el juicio, se destaca también el mensaje de esperanza y de restauración. Jeremías 29, 11 al 13 nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otro profeta muy importante que tiene una historia similar a la de Jeremías es Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista lo encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Si nos vamos a Lucas, al capítulo 1 y los versos del 8 al 17, encontramos la historia de Juan. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones a los padres, de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el comentario bíblico de Matthew Henry se comenta sobre estos textos lo siguiente: tu petición ha sido escuchada, fue oída. Dice Lenski, hacía mucho que Zacarías había dejado de orar por su hijo, porque lo mismo que cualquier buen israelita pensaba que él no tenía derecho a pedir un milagro a Dios. Mas ahora era el tiempo escogido por Dios para conceder todas aquellas fervientes peticiones antiguas. Tendrá un hijo en su ancianidad de su esposa, hasta entonces estéril. Y le dice qué nombre ha de ponerle al niño: Juan, del hebreo Yohanan, Dios favoreció con su gracia. Será un nazareo, separado para Dios de todo lo que contamina, en señal de esto, según la ley del nazareato. No beberá jamás ni vino ni licor. Será nazareo de por vida, lo cual insinúa que quienes hayan de ser siervos eminentes de Dios y llamados a ser siervos eminentes han de aprender a vivir una vida de abnegación y mortificación, como muertos a los placeres de los sentidos, y a guardar su mente de cuanto lo obscurece y perturba. Será el instrumento humano usado por Dios para la conversión de muchas personas y para prepararlas a recibir el Evangelio de Cristo. Será enviado a los hijos de Israel, no a los gentiles, a toda la nación, no solo a las familias de los sacerdotes, y él mismo irá adelante como precursor del Señor, es decir, del Mesías. Irá adelante para notificar que el Mesías está cerca y para hacer que el pueblo se prepare a recibirle. Irá con el espíritu y el poder de Elías, esto es, será un hombre semejante a Elías en carácter personal, o actuará de manera semejante como Elías actuó. Predicará la necesidad del arrepentimiento y reforma a una generación corrompida y degenerada, audaz y celoso en condenar el pecado y testificar contra él, incluso frente a los más poderosos, Acab y Herodes, odiado y perseguido por ellos, Jezabel y Herodías. En su labor será impulsado como lo fue Elías, por el Espíritu y el poder de Dios, con lo que su ministerio será coronado con un fruto maravilloso. Juan el Bautista fue delante de Cristo y de sus apóstoles predicando lo esencial de la doctrina y de la práctica del Evangelio, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue un gran hombre y un increíble profeta. Ya decía de él nuestro Señor Jesús: entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. A pesar que durante el tiempo que pasó encarcelado su fe se vio un poco afectada, luego de ser fortalecido por el Señor, dio su vida por el Evangelio, que celosamente defendió durante toda su vida. Él, al igual que Jeremías, respondió al llamado de Dios y nos dejó un poderoso testimonio de lo lejos que podemos llegar si aprovechamos las oportunidades que el Padre nos brinda. Otro ejemplo está también en Pablo, el famoso apóstol de los gentiles. Vamos a ver un poco de la historia de Pablo a través de una de sus epístolas, y la encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 17. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, fue también un hijo de Dios increíble que nos dejó muchas enseñanzas en todas sus epístolas, las cuales hoy en día son objeto de estudio y gran debate hasta nuestros días, debido al complejo y rico contenido doctrinal que poseen. Si bien, como él mismo reconoce, en un principio asolaba la iglesia, cuando nuestro Padre lo llamó, cuando se hallaba camino a Damasco, Pablo dejó atrás todo lo que había hecho y se dedicó a incrementar el número de creyentes en las ciudades que más profundamente se hallaban en el pecado. Estos 4 hombres son un ejemplo de que Dios nos llama a todos para hacer grandes cosas y que todos fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres para ser partícipes de su obra. Como vemos, la palabra de Dios sí reconoce como vida aquello que se gesta en el vientre humano. Es más, lo llama obra de Dios. Y si es obra del Altísimo, entonces es perfecta y es buena. De hecho, en un principio, cuando Dios coronó la creación con la formación del hombre y la mujer, el Señor los bendijo. Ya nos dice el relato del Génesis en el capítulo 1, los versos del 27 al 28, lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este texto, el Señor daba a Adán y a Eva su rol dentro de la creación. Ellos iban a ser los administradores. Ahora sabemos que la tierra es grande y así también la cantidad de animales que en ella habitan, razón por la cual se les concedió a nuestros padres el don de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La capacidad de tener hijos es un signo de la bendición de Dios, porque la capacidad de dar vida no es de la mujer, sino que es un don dado por Dios. Esto lo explica el rey David en el libro de los Salmos, donde nos dice en Salmo 127 y el verso 3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». O como dice la versión de Nueva Biblia Viva, los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Los hijos son bendiciones de Dios y esto se registra también en Deuteronomio, en el capítulo 28 y el verso 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Utilizando solo estos textos podemos ver que aquello que se gesta en el vientre de la mujer sí es vida, y es vida que fue dada por Dios como un don, como una bendición. La pregunta sería entonces, ¿con qué autoridad podemos matar aquello que no solamente Dios creó, sino que además bendijo? Otra interrogante importante dentro del tema del aborto es el de la violación. La Escritura nos aporta información también sobre este tema. Vamos por favor al libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, y vamos a considerar los versos del 25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. La palabra condena duramente la violación y la compara con el asesinato, cuando alguno se levantare como su prójimo y le quita la vida, dice el texto. El castigo para el violador es claro, la muerte. Si como fruto de la violación la mujer llegara a concebir un hijo, ¿es correcto matar al niño por ser fruto de un acto tan repudiable? Dejemos que la Biblia nos responda. Ezequiel 18:20 nos dice:
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así como la mujer no tiene la culpa del acto que se hizo en su contra, el niño tampoco. Si Dios no condena a nadie por los pecados de sus padres, ¿por qué lo haríamos nosotros? En la palabra también se menciona otro caso en el que podría darse un aborto. En este caso vamos a evaluar los textos que encontramos en Éxodo 21, los versos 22 y 23, donde nos dice lo siguiente. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Refiriéndose a estos textos, el comentario bíblico de Matthew Henry nos dice lo siguiente. La solicitud que la ley tiene en favor de las mujeres embarazadas para que no se les ocasione ningún daño que pueda provocar el aborto. A propósito de esto se menciona aquella ley del talión, a la que se refiere nuestro Salvador en Mateo 5:38, ojo por ojo, etc. De paso, digamos que la frase sin haber muerte se refiere, como es obvio, a la mujer. En cuanto a la ley del talión, nótese lo siguiente. Primero, se trata en realidad de una compensación equitativa. La ejecución de esta ley no estaba en manos de particulares. Tercero, Dios mismo lo ejecuta a veces en el curso de su providencia para castigar a ciertos pecados. Cuarto, los magistrados deberían tener en cuenta esta ley al castigar a los ofensores para hacer justicia a los damnificados. Hay que tomar en consideración la naturaleza, cualidad y grado del daño hecho, a fin de que se repare convenientemente a la parte injuriada y se intimide a los demás para que no cometan cosas semejantes. Algunos se apoyan en esta cita para decir que la vida de la madre es más importante que la del bebé, dado las consecuencias que el texto menciona. Pero como ya hemos establecido, todas las vidas son importantes, tanto la de la madre como la del niño. Debemos leer el texto con cuidado. Dice, y citamos, e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte. Quiere decir que si le provocan el parto a la embarazada, pero el niño vive, se imponía una multa al responsable. Pero si la criatura nacía muerta, entonces el responsable debía morir, que es lo que dice ojo por ojo. Como podemos apreciar, la Biblia habla sobre este tema y no evade las preguntas que puedan surgir por muy incómodas que sean. Sin embargo, siempre habrá personas dispuestas a desprestigiarla y otras más oseadas que han intentado incluso cambiarla. Vamos a ver un ejemplo. Leamos por favor Números en el capítulo 5, los versos del 12 al 31. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él, el marido, espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá,
Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren a tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas amargas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Se saca de este pasaje específicamente el verso 27 y se presenta en las nuevas versiones así. Por ejemplo, en la versión de Dios habla hoy dice: si ella ha sido infiel a su marido, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche y que la criatura se malogre, y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. En la palabra de Dios para todos dice: una vez haya ella bebido el agua, se verán los resultados. Si ella es impura y le fue infiel a su esposo, entonces el agua que lleva la maldición entrará en ella y le hará daño. Su embarazo se echará a perder y será maldita entre su gente. La intención de estas nuevas versiones es poder tener argumentos para decir que Dios permite e incluso provoca abortos. Esto se dice claramente sin entender el trasfondo de este tipo de eventos. La Vulgata Latina, que fue traducida por Félix Torres Amat, dice lo siguiente: bebidas las cuales, si ella ha pecado y con desprecio de su marido se ha hecho rea de adulterio, la penetrarán las aguas de maldición e hinchado el vientre, se le pudrirán los muslos, y aquella mujer vendrá a ser execración y escarmiento de todo el pueblo. Es importante aclarar un punto. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. Todo aquel que rompa cualquiera de los 10 mandamientos debe morir. Así fue antes, así es ahora y así va a ser siempre. La ley es eterna y esto se debe a que tanto el bien como el mal son eternos. Es solamente gracias al sacrificio de Cristo que podemos tener una segunda oportunidad y librarnos de la condena de nuestros pecados. Antes del sacrificio de Cristo, los pecados eran perdonados en esperanza. Por eso es que el Señor dio a Moisés las leyes estipuladas en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Al salir de Egipto, el pueblo israelita había sido escogido para ser una nación santa que mostrase al mundo el verdadero evangelio. El rito que vemos relatado en el libro de Números, en el capítulo 5, forma parte de lo que es conocido como la ley ritual. Aquí no se incluyen los 10 mandamientos. El objetivo de estas leyes era preservar a Israel en santidad frente a Jehová. Cualquier persona responsable de haber cometido algún pecado debía ser ejecutada.
Esto se hacía con dos motivos. El primero, cumplir la ley. El pecador debe morir, como decíamos en Romanos 6:23. Y segundo, se debía extirpar la maldición traída por el pecado de entre el pueblo para evitar que se expanda. Con relación al caso del número 5, si la mujer era responsable de haber cometido adulterio, el agua que tomaba la mataba, porque dice la mujer llevará su pecado. Esto no es diferente de lo que acontecía con el adúltero. En el caso del hombre, por ejemplo, podemos ver Levíticos 20:10. Finalmente, nos queda una interrogante que responder. ¿Es correcto el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo? Consideremos algunos datos. Un embarazo de riesgo es aquel que presenta complicaciones o factores asociados que pueden perjudicar la salud de la madre y del feto. Actualmente se cuantifica que un 10% aproximadamente de los embarazos se considera de alto riesgo. Dentro de los principales factores que pueden influir en un embarazo de riesgo, encontramos los siguientes. Primero, la edad de la madre. Las madres mayores de 35 años pueden presentar síntomas de embarazo de riesgo como fibromas, aumentos de la presión arterial, aumenta que el niño nazca con una enfermedad de los cromosomas o puede desarrollar problemas con la anestesia. Cuando la madre es menor de 15 años también es peligroso, pues aumentan las posibilidades de padecer preeclampsia. Otro factor es el peso de la madre. Si la madre pesa menos de 45 kilos, puede que el bebé nazca con bajo peso. En caso de que la madre padezca obesidad, puede desarrollar diabetes gestacional, y si mide menos de unos 60 metros y tiene la pelvis pequeña, aumentan las probabilidades de un parto prematuro. Otro factor son las anomalías en el aparato genital. Los problemas en el útero o los ovarios pueden provocar otros problemas, como por ejemplo los fibromas, que pueden causar complicaciones en el parto, presentación anormal del feto, partos prematuros o incluso abortos. La salud de la madre. Las enfermedades de la madre pueden causar abortos, como son la hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades de tiroides, diabetes, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, problemas de coagulación, etc. Y finalmente, estas sustancias teratogénicas. Se denominan teratogénicos a los elementos que interfieren en el desarrollo del feto y provocan anomalías, como algunos fármacos, el alcohol, la cocaína o las radiaciones por rayo X, rayo UVA o rayos UVB. En muchos casos, si un embarazo de riesgo mantiene un exhaustivo control y seguimiento, el feto puede nacer sin presentar grandes complicaciones para sí mismo ni para la madre. Mantener revisiones muy frecuentes y cuidados de la madre es fundamental durante un embarazo de alto riesgo. Otro problema que se puede afrontar son, por ejemplo, los embarazos ectópicos. El embarazo comienza con un óvulo fecundado. Normalmente el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Los embarazos ectópicos se producen con mayor frecuencia en una de las trompas de falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Este tipo de embarazo ectópico se denomina embarazo tubárico. Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida de la madre si no se trata. Algunos de los factores que aumentan las probabilidades de que tengas un embarazo ectópico son los siguientes. Un embarazo ectópico anterior. Si anteriormente tuviste este tipo de embarazo, existen más probabilidades de que se tenga otro. Otra causa es la inflamación o infección. Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea o la clamidia, pueden provocar la inflamación de las trompas y otros órganos cercanos y aumentar el riesgo de tener un embarazo ectópico. Otro factor son los tratamientos de fertilidad. Algunas investigaciones indican que las mujeres que se someten a la fertilización in vitro o tratamientos similares tienen más probabilidades de tener un embarazo ectópico. La misma infertilidad también puede aumentar el riesgo.
La cirugía tubárica. La cirugía para corregir las trompas de falopio cerradas o dañadas puede aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. La elección de un método anticonceptivo. La probabilidad de quedar embarazada mientras se usa un dispositivo intrauterino es reducida. Sin embargo, si quedas embarazada mientras tiene colocado el dispositivo intrauterino, lo más probable es que sea un embarazo ectópico. La ligadura de trompas, un método anticonceptivo permanente que comúnmente se conoce como ligarse las trompas, también aumenta el riesgo si queda embarazada después de este procedimiento. Y finalmente está el tabaquismo. Fumar cigarrillos antes de quedar embarazada puede aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. Cuanto más se fume, mayor es el riesgo. No hay forma de evitar un embarazo ectópico, pero hay maneras de disminuir el riesgo, como el uso de preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual que provoquen una inflamación pélvica, y evitar el tabaco, y también está evitar la promiscuidad. ¿Qué tan probable es que ocurra un embarazo ectópico? La incidencia ha aumentado en las últimas décadas hasta alcanzar entre el 1 y 2%, aunque las cifras se han estabilizado en los últimos años. Esto debido fundamentalmente a tres condiciones: el aumento de los factores de riesgo, el incremento en la aplicación de técnicas de reproducción asistida y el uso de métodos diagnósticos más sensibles y específicos que permiten detectar casos que de otra manera habrían pasado inadvertidos. Cualquier factor que afecte a la capacidad de la trompa para transportar los gametos o embriones favorecerá la implantación ectópica. Todas las situaciones que predisponen al desarrollo de un embarazo ectópico tienen en común la producción de una lesión del epitelio tubárico o la intransferencia en la movilidad de las trompas. El embrión anormalmente implantado presenta anomalías y se interrumpe espontáneamente en el 80% de las gestaciones ectópicas. El aborto tubárico espontáneo ocurre en la mitad de los casos. Sería incorrecto decir que absolutamente todos los embarazos que presentan un riesgo para la salud de la madre deben ser determinados. Cada caso debe ser evaluado independientemente de los demás, pero en todos siempre se debe pedir la guía de Dios sobre el correcto proceder. Lo que sí podemos hacer es proponer algunos puntos a considerar en caso de que nos toque tomar una decisión de este tipo. Primero, debemos dejar en claro que entre las enseñanzas dadas por el Padre está prohibida la promiscuidad. La enseñanza tan normalizada en nuestros días de que podemos explorar nuestra sexualidad como veamos conveniente no es para nada correcto. En el huerto de Edén, en el inicio, Dios estableció claramente las reglas. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El varón debe tener una sola mujer y la mujer un solo varón. Cualquier camino que se tome fuera traerá solamente problemas y dolor. Segundo, el tener un hijo no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Los hijos no son un capricho. Como ya hemos visto, cada hijo es una bendición de Dios y cualquier pareja que desee formar una familia debe tomar dicha decisión luego de considerar una serie de importantes factores. En el libro El hogar cristiano de Ellen White se nos aporta información que es importante considerar. Y dice: hay padres que sin considerar si pueden o no atender con justicia a una familia grande, llenan sus casas de pequeñuelos desvalidos, que dependen por completo del cuidado y la instrucción de sus padres. Este es un perjuicio grave, no solo para la madre, sino para sus hijos y la sociedad. Los padres deben tener siempre presente el bien futuro de sus hijos. No deben verse obligados a dedicar cada hora al trabajo pesado, a fin de proveer lo necesario para la vida. Antes de aumentar su familia, deben considerar si traer hijos al mundo habría de glorificar a Dios o deshonrarle. Deben procurar glorificar a Dios por su unión desde el principio o durante cada año de su vida matrimonial. La salud de la madre es importante. En vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, ellos deben considerar cuidadosamente si el traer hijos a la familia es lo más conveniente.
¿Tiene la madre suficiente fuerza para cuidar de sus hijos? ¿Puede el padre ofrecer las ventajas que amoldarán y educarán correctamente al niño? ¿Cuán poco se tiene en cuenta el destino del niño? Solo se piensa en satisfacer la pasión y se imponen a la esposa y madre cargas que minan su vitalidad y paralizan su fuerza espiritual. Con la salud quebrantada y el ánimo abatido, se ve rodeada de un pequeño rebaño al cual no puede atender como debiera. Careciendo de la instrucción que debiera recibir, los niños crecen para deshonrar a Dios y comunicar a otros lo malo de su propia naturaleza. Y así se forma un ejército del cual Satanás maneja como quiere. Otros factores que deben considerarse son: Dios quiere que los padres actúen como seres racionales y vivan de tal manera que cada hijo reciba la debida educación y que la madre tenga fuerza y tiempo para emplear sus facultades mentales en la disciplina de sus pequeñuelos, a fin de que sean dignos de alternar con los ángeles. Ella debe tener valor para desempeñar noblemente su parte y hacer su obra en el temor y amor de Dios, a fin de que sus hijos resulten en bendición para la familia y la sociedad. El esposo y padre debe considerar todas estas cosas, no sea que su esposa se vea recargada y así abrumada de abatimiento. Debe procurar que la madre de sus hijos no se vea en situación tal que no pueda atender con justicia a sus numerosos pequeñuelos y darles la debida preparación. Los padres no deben aumentar sus familias más ligero de lo que pueden cuidar y educar debidamente a sus hijos. El que hay año tras año un niño en los brazos de la madre significa una gran injusticia para ella. Reduce y a menudo destruye para ella el placer social y aumenta la miseria doméstica. Priva a sus hijos del cuidado, de la educación y de la felicidad que los padres tienen el deber de otorgarles. Cuando la familia se compone de 2 personas y no hay hijos que hagan ejercitar la paciencia, la tolerancia y el verdadero amor, es necesario velar constantemente, no sea que el egoísmo obtenga la supremacía. Y llegando vosotros mismos a ser el centro de atención, exijáis cuidados e interés que no os sentís obligados a conceder a otros. Muchos se enferman física, moral y mentalmente porque dedican su atención casi exclusivamente a sí mismos. Como podemos ver, el tener hijos no es algo que debe tomarse a la ligera. Aquellas parejas que enfrentan problemas como la esterilidad deben meditar en los consejos que nos brinda aquí la hermana White. Finalmente, no podemos cerrar los ojos a la realidad a la que vivimos. Las profecías dadas a nosotros en los libros de Daniel y Apocalipsis muestran claramente que tan cerca estamos de la venida de Dios. Es por eso que debemos considerar las advertencias que el Señor nos dejó. Nos dice Lucas 23, 28 y 29. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Sobre este punto, consideremos otra cita de Ellen White en su obra Eventos de los últimos días. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días, y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuantos menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto para hombres como para mujeres. Con todos estos textos revisados, podemos sacar algunas conclusiones puntuales. Primero, aquello que se gesta en el vientre de la madre es un ser humano, es vida que Dios da. Segundo, no debemos atentar contra dicha vida, a menos que se trate de salvar la vida de la madre, pero siempre debemos consultar a Dios en este tipo de situaciones. Tercero, aunque la sociedad ya se encuentre normalizando este acto tan repudiable, como hijos de Dios no podemos aceptar la narrativa por muy popular que sea. Cuarto, debemos encomendar a Dios nuestras vidas y si deseamos o no formar una familia. Y finalmente,
Dios perdona a todo aquel que se acerca a Él con corazón arrepentido. Esto incluye a cualquier mujer que alguna vez se haya realizado un aborto. Bueno, el día de hoy, como hemos visto, hemos podido dar un recorrido acerca de los puntos más importantes que se discuten dentro de este tema. Hemos visto opiniones de politólogos, de teólogos, de biólogos, de muchas personas en diferentes campos de estudio. Y hemos podido ver que la última palabra siempre la debe tener la Biblia, porque la Biblia tiene las enseñanzas necesarias para que podamos vivir una vida feliz y de abundancia, y que sobre todo podemos tomar decisiones informadas y estar siempre de la mano de Dios en tanto y en cuanto nos aferremos a las enseñanzas que Él nos ha dejado. Hermanos, es importante que en estos momentos que vivimos consideremos muy seriamente la palabra, estemos siempre en constante oración y estudio de las Sagradas Escrituras. En esta pequeña presentación he tratado de presentar algunos de los textos que considero son muy importantes conocer cuando se habla de este tema. Es, como les comento, es una presentación hecha por mí, está sujeta a cambios. Y cualquier consulta o cualquier duda que tengan es siempre bienvenida. Vamos a tratar de responderlas. No hay garantía de que podamos tener todas las respuestas, pero sí es importante, como nos enseña y siempre nos insta la Biblia, a que podamos compartir lo que conocemos con los demás. Les agradezco por haberme acompañado y que Dios los acompañe. Gracias.